por lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, porque creo que Dios trae algo nuevo, algo extraordinario, equipamiento, adiestramiento y un empoderamiento glorioso. Bendiciones, soy el profeta Karel Williams. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes y llegar a sus casas para este programa de voz que prepara el camino. El día de hoy tenemos un tema sumamente importante. Voy a hablar acerca de la dimensión de la palabra. Nuestro tema de hoy está basado en el libro de Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo primero que quiero hablar acerca de nuestro tema de hoy, o quiero hablar de manera científica acerca de la nutrición, porque hoy quiero hablar acerca de aquello que nutre o que alimenta a lo profético. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es viva y eficaz. Cuando hablamos acerca de lo profético, estamos hablando del proceso revelacional, o sea, de Dios hablando con el hombre y de la interacción que se da entre el hombre y Dios, y cómo el hombre puede, al escuchar la voz de Dios, también de la misma forma interpretar a Dios. Ahora bien, cuando hablamos de la nutrición se define como un proceso biológico. Perdón, voy a repetir ahí. Cuando hablamos sobre nutrición, la nutrición es el proceso biológico mediante el cual los organismos vivos asimilan los alimentos, los líquidos necesarios para el buen funcionamiento y mantenimiento, y a la vez también crecimiento de las funciones vitales. En 1970, el científico Antoine Lavoisier, que se llama también así el padre de la nutrición y la química, descubrió detalles acerca de cómo el metabolismo humano funcionaba a través de la oxidación de los alimentos. Es decir, que al ingestar alimentos, nuestro cuerpo comienza a adquirir propiedades, vitaminas, minerales a través de la oxidación de los alimentos, y esto también es una fuente de calor o energía a nivel corporal. Igualmente, asimismo, cuando hablamos de alimentación, hablamos de química, tenemos que introducirnos y poder hablar un poquito más profundo acerca de la revelación profética o de la palabra de Dios, desde esta realidad de lo que es lo profético, porque si bien es cierto, el pueblo latino y el pueblo a nivel mundial, hay mucha contradicción en el ámbito profético, a diferencia de en otros lugares. Por ejemplo, en África. En África lo profético es muy fácil porque de manera cultural ya ellos adquieren ese sentido de conciencia en el ámbito profético. Pero sobre todo en el pueblo latino, hoy en nuestro mundo hay todavía mucha contradicción, es muy chocante para muchas personas hablar acerca de lo profético, hablar acerca de profetas, de los tipos de profetas, de sus clasificaciones, de cómo podemos escuchar a Dios. Y realmente se nos olvida que en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 20, la Biblia habla de que el fundamento que está puesto en la iglesia es un fundamento profético. Y realmente la comunicación con el cielo es algo que hemos estado experimentando desde mucho tiempo y no va a parar. Es decir, siempre vamos a experimentar y vamos a estar en comunicación. El mundo espiritual va a estarse comunicando con el mundo material. O sea, el mundo y el cielo va a estar hablando con la tierra. Entonces, cuando entendemos eso, hay que ir a la prioridad de por qué es importante escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la verdadera importancia que hay y cómo lo profético puede ser alimentado, nutrido, sustentado por la palabra de Dios? Una de las cosas que veo en nuestro medio ambiente es que las personas creen que la Biblia
que es la palabra de Dios, y que es la única manera a través de la cual podemos acceder a la mente de Dios, y a través de lo cual podemos ver o escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y yo creo profundamente en que sí tenemos un fundamento en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios para lo profético es como lo es la carne o los huevos o la leche o los alimentos para el cuerpo. Lo que hacen es producir una oxidación dentro de lo profético, o sea, crear esa fuente de calor, crear esa fuente de energía y permitirnos estar balanceados, ser estables y tener balance en el ámbito espiritual cuando vamos a profetizar. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo decir que solamente Dios me va a hablar a través de la Biblia? Porque no es cierto, porque existen muchos canales, muchas fuentes distintas o diferentes a través de la cual Dios le habla a sus hijos. Ahora, ¿por qué hay personas que no acceden a esta realidad? Porque hay personas que no pueden escuchar a Dios claramente, que no pueden tener ese contacto, esa conexión, esa afinidad profunda en el ámbito del espíritu con Dios. Es fácil, porque algunas personas, aunque Dios se sigue hablando y Dios va a permanecer hablando, no pueden encontrar el punto de conexión acerca de cómo Dios le habla a ellos, y no pueden operar las dimensiones espirituales o la realidad espiritual de cómo escuchar la voz de Dios. Y esto nos lleva a hacernos dos preguntas importantes. Número uno, ¿cuál es el fundamento que yo tengo para poder escuchar a Dios claramente? Y dos, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el resultado? ¿Por qué tengo que escucharlo? ¿Cuál es el beneficio o el resultado que voy a recibir cuando escucho a Dios claramente? Para esto hay que diferenciar dos cosas cuando estamos en el ámbito de la voz de Dios y está en el texto que leímos. Y hay que diferenciar, número uno, el concepto voz, y número dos, el concepto palabra. La voz, según algunos escritores definen, es el sonido producido por las vibraciones internas que nosotros denominamos cuerdas vocales. Es decir, las cuerdas vocales es lo que te permite liberar algo llamado sonido, y que ese sonido comience a tomar forma, y esa forma comience a dar un sentido específico cuando las personas te están escuchando. Ahora, la palabra es la unidad lingüística dotada generalmente de significado, así se define en el Larousse, y que separa a los demás, que se separa de las demás dependiendo de las pausas o pausas exponenciales o pronunciación que las personas hagan, o también los blancos en la escritura. Pero ¿por qué digo esto? Porque las personas dicen, no, tú necesitas la palabra, pero ¿de dónde salió la palabra? La palabra no es el sonido, la palabra es la construcción lingüística que sale del sonido. O sea, cuando hablamos de la Biblia, de la palabra de Dios, tenemos que entender lo que yo he dicho en muchas clases con mis alumnos en privado, que la palabra es el testimonio, o sea, la Biblia es el testimonio de la palabra de Dios, que salió de la boca de Dios y que salió de la voz de Dios. Es decir, la palabra es producida por la voz, pero la palabra también en nuestro interior alimenta el crecimiento, el desarrollo de la voz de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, entonces hay que hablar de dos realidades espirituales o dos dimensiones espirituales. Número uno, tenemos que hablar de la dimensión del sonido, y número dos, de la dimensión de la palabra. Jesús habló sobre esto en el libro de Juan, capítulo 4. Dice la Biblia que viene un maestro a él de noche, Nicodemo, y dice que quiere reunirse con Jesús. Comienza a hablar, le dice: Señor, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces dice la Biblia que Cristo comienza a hablarle y le habla del nuevo nacimiento. Y le dice una palabra muy interesante. Le dice: los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y esto, tú escuchas el viento que viene, el viento sopla y no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va, pero tú escuchas su sonido. Es decir, hablando en el ámbito del espíritu, las personas que pueden acceder a la voz de Dios son las que pueden reconocer
la dimensión del sonido. El sonido es la dimensión que da alumbramiento en lo profético. ¿Por qué dices esto? Porque la Biblia dice que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios habló, Dios liberó sonido, y el sonido creó una realidad que usted y yo hoy podemos disfrutar. Dice la Biblia que Dios simplemente dijo, la hierba produzca según su género y su misma semilla. Dios hizo producir a través del sonido. Entonces, en el ámbito espiritual, todo lo que tú estás esperando ya tiene un sonido, una frecuencia espiritual que fue emitida. ¿Por qué entonces tú no puedes acceder a poder crecer en el ámbito que quieres crecer? Porque muchas veces no puedes identificar lo que Dios está hablando. En el próximo programa, voy a dar una anticipación, voy a hablar acerca de la multiplicación a través de la voz de Dios. Cómo podemos prosperar escuchando la voz de Dios. Y voy a hablar acerca de esto, y esto es lo que pasa. En el ámbito espiritual, Dios muchas veces te dice, haz esto, muévete de esta manera, hazlo de esta forma. Pero muchas veces esa revelación interior que estamos teniendo la despreciamos, la rechazamos porque entendemos que viene de nosotros, porque entendemos que Dios no puede hablar de esa manera, y perdemos el momentum de Dios para nuestra prosperidad, para nuestra bendición. Por eso, para moverse en el ámbito espiritual, hay que ser fundamentales. O sea, yo creo mucho en el fundamento de la palabra, creo mucho en la revelación que viene del Espíritu a través de la Biblia, y leo las Escrituras, soy maestro de las Escrituras, pero también creo que tenemos que tener balance en escuchar el sonido del Espíritu para poder desarrollar cosas que antes no habíamos desarrollado. De hecho, muchas veces Dios te va a decir cosas que ni siquiera están en la palabra, aunque tú tengas un fundamento bíblico. Profeta, ¿por qué usted dice eso? Porque la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Él nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Quien gobierna la dimensión del sonido es el Espíritu Santo. Y cuando escuchamos la voz del Espíritu, estamos listos para movernos en una dimensión mayor y poder recibir los beneficios de Dios a través de su voz. Pero hay una segunda dimensión, y esta dimensión es poderosa, y es la dimensión de la palabra. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 82, verso 6, yo dije, vosotros sois dioses y todos ustedes son hijos del Altísimo. Nuestro Señor Jesús dice en el capítulo 10 del libro de Juan, creo en el verso 32, dice, a todos a quienes vino la palabra, el verso 8 dice, a todos a quienes vino la palabra, Él les llamó dioses. ¿Por qué habla de esto? Porque hay una dimensión espiritual donde tú puedes acceder al poder de Dios, a la riqueza de Dios, al movimiento del Espíritu a través de la palabra. Esta palabra de la que hablo aquí, de la dimensión de la palabra, y lo que dice la Biblia en Hebreos, es esta palabra que hablaba el profeta Elías. Dice la Biblia que Elías se para y dice, no va a llover, ni habrá lluvia ni rocío, sino es por mi palabra. Y dice la Biblia que el cielo se cerró. Josué se paró y dijo, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Arjalón. Y dice la Biblia que el sol y la luna le obedecieron. Nunca hubo un día como este en que los elementos del cielo obedecieran la voz de un hombre, dice la Biblia. Cuando tú vas a la Biblia, a la palabra, te das cuenta que hubieron hombres que accedieron al poder de los milagros de Dios a través de ¿qué? A través de una sola pronunciación. Pero esta pronunciación se manifestó porque había una unidad con el Espíritu. Dios está buscando personas que operen en la dimensión del sonido y en la dimensión de la palabra. Hay mucha gente con educación teológica hoy y que está aferrada a muchas ideas bonitas, buenas, sobre la salvación por gracia. Yo creo en eso. Sobre la redención a través de la cruz, está muy bien. Todo eso es excelente. Pero muchas veces eso no causa efectividad, no causa impacto en la gente hasta que no demostramos la voz de Dios. Hay algo que esta generación necesita, y es regresar al poder de la demostración del Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio no es palabra. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios. Pero ese poder de Dios que se va a manifestar en mi voz, en mis palabras, viene cuando tengo y desarrollo esa fe. Y esa fe viene por el oír. Y el oír viene ¿por qué? Porque yo estoy en una comunión constante con el Espíritu. Lo que va a traer
ese poder sobrenatural, esa activación sobrenatural del Espíritu, donde hayan milagros, donde hayan señales, donde haya revelación, es cuando estoy en ese contacto directo, en esa afinidad. Yo creo en la predicación, pero no una predicación seca, vacía y sin vida. Creo en una predicación sobrenatural por el poder del Espíritu. Entonces, muchas veces cuando decimos, no, Dios no puede hablar, no, Dios solamente habla a través de la Biblia, estamos limitando el poder de Dios a algo pequeño. Yo sé que Dios es muy grande, dirá usted, yo sé que Dios es poderoso, pero Dios desea actuar a través de su palabra. Sí, Dios desea actuar a través de su palabra, pero esa palabra, para que nuestra generación pueda regresar a Cristo, para que nuestra generación pueda ver la manifestación del Eterno, tendremos que demostrarla. No es lo mismo que yo le predique a la gente que Jesús sanó a un paralítico, a que la gente vea a un paralítico levantarse. No es lo mismo. Y esto es lo que hace. La Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y aunque usted no lo cree, ya llevamos un tiempo en nuestro programa de hoy. Mi objetivo es que empujarte, es animarte a vivir en la demostración del Espíritu a través de la palabra de Dios. Que no solamente leas lo que está en un verso bíblico, sino que eso se haga vida en ti. Que tu fe crezca al nivel donde los paralíticos se levanten, donde los ciegos vean, donde los sordos oigan, donde los mudos hablen. Que la gloria de Dios se manifieste en tu hogar, en tu casa, y todas las cosas en tu vida y en tu alrededor comiencen a ser transformadas a través de la demostración de la palabra de Dios. Debemos dejar el evangelio seco, vacío y muerto, que no tiene poder, que no tiene convicción. Y usted me dirá, las personas pueden ver cualquier milagro y no por eso van a venir a los pies de Cristo. La Biblia dice que cuando Pablo estuvo en Listra y se levantó el paralítico, miles vinieron a los pies de Cristo. La Biblia dice que cuando estuvo en Éfeso y echó fuera a los demonios, la gente venía por montones a recibir a Jesús. Es decir, lo sobrenatural va a causar un impacto en la gente incrédula. Lo sobrenatural va a causar un impacto en la gente de nuestra generación que está muy envuelta en cosas que ahora mismo hay mucho agnosticismo, mucha incredulidad, mucha falta de fe, muchas cosas que están ocurriendo en nuestro mundo. Necesitamos regresar al evangelio de poder. Necesitamos regresar al evangelio de la demostración. Tengo un amigo que es pastor en la República Dominicana y él decía: el evangelio en su justa dimensión. ¿Cuál es la justa dimensión? El evangelio que predicaba Cristo y que predicaban los apóstoles, donde había milagros, señales, prodigios, manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Y eso es lo que Dios nos está llamando en este tiempo: a vivir en el poder sobrenatural, a vivir en la gloria del Dios Todopoderoso, que nunca más tu vida vuelva a ser la misma. Lo primero que dice la Biblia es: la palabra de Dios es viva y eficaz. Hay dos palabras aquí muy importante, y son la palabra sao y energemas o energías, que es la palabra que tiene que ver con vida y operatividad. La palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, tiene vida en sí misma, y además de tener vida, tiene funciones operativas. Por eso la Biblia dice en el libro de Isaías que cuando Él la envía no vuelve atrás vacía, sino que hace todo aquello para lo que fue enviado. Es decir, Dios, su palabra, cada vez que Dios hable a tu vida, aunque tú veas que lo que Dios te dijo no se ha cumplido, no está pasando en este momento, esa palabra está trabajando y está causando un efecto para que en su momento se cumpla. Mucha gente se desespera y pierde la fe y se devuelve de lo que Dios le prometió, porque han pasado 5, 10 y hasta 15 años y no lo ha visto. Quiero decirte que hay palabras en la Biblia que tardaron hasta 20, hasta 200 años en cumplirse, pero Dios las cumplió. Dios no va a retrasar su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente. Y muchas veces la palabra ya se soltó y está trabajando en tu interior hasta el momento del cumplimiento. Y muchas veces perdemos esto de vista, que Dios, cuando está en silencio, está obrando en nuestras vidas. Lo segundo es que la Biblia dice que es como una espada que tiene dos filos. La palabra dos filos es la palabra dístomos, que significa dos bocas. Y esto implica algo muy interesante. Número uno, que Dios pronuncia en los cielos y luego hay una pronunciación en la tierra.
Dios, así mismo como Dios está hablando en el ámbito espiritual, también sigue hablando en el ámbito terrenal o en el ámbito físico. Eso significa que cuando yo hablo lo que Dios me ha dicho, yo le estoy dando funcionalidad en la tierra. Es decir, dístomos quiere decir dos bocas, una que pronuncia en la tierra, en el cielo, y otra que pronuncia en la tierra. El cielo está diciendo, voy a hacerte rico. El cielo está diciendo, voy a levantarte de esa cama, voy a levantarte de esa enfermedad. El cielo está diciendo, voy a prosperarte. El cielo está diciendo, te vas a casar. El cielo te está diciendo, te voy a abrir las puertas, vas a viajar a otra nación. El cielo lo está diciendo, pero hasta que no hay una boca que lo pronuncie en la tierra, no es efectivo. Por eso hay algo que la iglesia ha estado contradiciendo mucho y dice, no, eso es confesión positiva. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres que yo tenga? ¿Confesión negativa? Entonces, ¿tú quieres que yo muera en miseria, muera en pobreza, muera mal porque simplemente no puedo decir lo que Dios está diciendo en el cielo? Dios está esperando que la gente, sus hijos, su pueblo comience a declarar, comience a establecer, comience a hablar lo que el cielo está diciendo arriba. Él lo comienza a decir abajo. Así que esto dice la Biblia. Lo tercero que dice es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahí aparece un texto que es palabra, que significa esperma, que la traducción en griego es semilla. Es decir, la palabra es la semilla del cielo que se está sembrando en tu espíritu. Y eso significa que esa semilla que se sembró, se sembra como un grano, un granito pequeño y comienza a producir las cosas grandes. Igualmente, cuando está en la semilla en el vientre de la mujer, comienza como algo pequeño y luego se vuelve un bebé que tiene huesos, piel, cabello. Se convierte en una persona, en una vida dentro. Igualmente la palabra de Dios dentro de ti está causando niveles, revelación, autoridad, gracia, prosperidad. Pero tú no lo has visto todavía. Dios está construyendo y trabajando, pero tú no lo has visto. Y por eso dice, pero ¿y cuándo va a ser? ¿Y cuándo va a suceder? Y Dios trabajando dentro de ti. Dios quiere que cambies la queja por la declaración profética. Dios quiere que cambies la forma de hablar incorrectamente por una forma correcta de hablar. Y este es el tiempo del Espíritu para hacerlo. Quiero orar. No voy a entrar más profundo. Seguro en algún momento haga la segunda parte de este tema, donde explique cuando dice que hasta partir las coyunturas, los tuétanos y los huesos. Pero dice, y revela lo que está oculto en el corazón, las intenciones del corazón, porque no hay nada que esté escondido delante de él, sino que todo está desnudo y abierto. Está hablando del desvelamiento profético. Muchas veces estamos esperando que algo ocurra y Dios está diciendo, voy a revelarme, voy a mostrarme como deseas verme, como necesitas verme. Y Dios está en este momento haciéndolo. Mucha gente que está ahí en casa escuchando este programa, sé que está siendo activado en una revelación profética, activado sus ojos espirituales, sus oídos. Quiero orar. También el Señor puso en mi corazón en todos estos programas orar al final por los enfermos, por personas que están en casa, que necesitan un milagro, que necesitan sanidad, que necesitan liberación, que necesitan que el Señor los visite sobrenaturalmente. También quiero anunciarles antes de orar que el 20 y 21 de mayo vamos a estar en Paraguay, en el Hotel Holiday Inn en Paraguay. Vamos a estar allí en un evento profético y de milagros, así que no te lo puedes perder si estás en algún lugar de Paraguay, en la ciudad de Asunción, Paraguay, 20 y 21 de mayo de este año. Vamos a estar allí ministrando la gracia de Dios, así que te espero. Voy a orar por todos los que están allí en casa. Padre, gracias en el nombre de Jesús por cada persona que está, Señor, en este programa, a través de enlace, a través de las redes sociales o diferentes lugares que puedan vernos. Padre, en esta hora oro para que cada persona que está allí en casa, que esté enfermo, que está afligido, que está atormentado por alguna tiniebla, ahora sea libre en el nombre de Jesús. Le ordeno a todo espíritu de enfermedad que salga fuera de los cuerpos. Y ahora los cuerpos comienzan a ser sanos en casa. Hay una señora que mientras estoy orando acá y ella escucha en su casa, su nombre es Margarita, está siendo sana ahora. Hay una afección en tu estómago. Es como si hubiera un crecimiento en tu estómago ahora mismo. Está desapareciendo. Gracias, Espíritu Santo. Hay personas que están en diferentes partes de Latinoamérica recibiendo milagros.
Problemas en la espalda, problemas en las coyunturas son sanos ahora en el nombre de Jesús. Problemas de cáncer, problemas en la sangre, enfermedades, cualquier tipo de enfermedad ahora es sano en el nombre poderoso de Jesús. Hay un hombre que me está mirando ahora mismo, estás en Venezuela, tu nombre es Carlos. Y hay una situación con tus ojos como si fuera ceguera. Ahora está siendo sano en el nombre poderoso de Jesús. Hay una mujer de nombre Michelle que tiene un problema en su oído derecho ahora mismo. La mano de Dios está tocándote y siente como te quema el oído. Ahora comienza a ser sana en el nombre poderoso de Jesús. Y muchas personas que, aunque no he mencionado sus nombres, sus enfermedades, están siendo sanos en casa en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias por este tiempo. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros en este programa Voz que Prepara el Camino. Espero que sea de gran bendición para ti y nos vemos en la próxima semana. Dios te bendiga. Shalom. Bendiciones, soy el profeta Kalel Williams. Estoy aquí para invitarte a nuestra escuela profética de profecía forense. Esta escuela va a ser una inmersión de 2 semanas donde vas a recibir adiestramiento, equipamiento y impartición sobre la profecía forense, profecía por evidencia y cómo fluir de manera más detallada en el Espíritu cuando estamos profetizando. Si tienes dones proféticos, si tienes llamado profético, si sientes que necesitas ir a otro nivel en esta área, este tiempo es para ti. En la segunda semana del mes de abril comenzamos nuestras inscripciones para que puedas participar. Serán 2 semanas inmersivas. Durante varios días estaré enseñando varios temas específicos. Puedes buscar en www.escuela de profetas global y al 1857-228-6714 si deseas participar en esta inmersión. También no quiero perder la oportunidad de invitarte este próximo 4, 5 y 6 de octubre a nuestro tiempo profético, Cumbre Profética Global, Voz que Prepara el Camino. Vamos a tener 3 días de impartición, revelación, adoración y vas a poder ser parte de una comunidad profética donde las personas pueden crecer en sus dones, crecer en su llamado y ser parte de nuestra compañía de profetas. Será en la República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo, en el espacio Galerías 360. Allí podremos tener 3 días de agitación en el Espíritu donde podrás ser altamente bendecido en medio de esta conferencia. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Shalom.